estudiar hoy día da la introducción a este personaje o lo introduce ahí en la narrativa como el siguiente patriarca de la historia. Y como toda historia importante para que los personajes puedan eh, llegar al propósito de Dios para ellos, ellos son guiados a tomar decisiones correctas. ¿Cómo ustedes toman las decisiones a diario? Quizás la decisión de cambiar o no de empleo, la decisión de qué departamento arrendamos, ¿cierto? Am, ¿Será que esa semana le pido a mi jefe que me suba el sueldo o tiro currículum? Em, Hay muchas decisiones que tomamos a diario, pero ¿cómo saber que la decisión que tengo que tomar es la decisión más correcta? Es difícil, uno a veces sigue una corazonada o a veces se deja llevar por el impulso del momento, pero no sabemos exactamente cómo tomar buenas decisiones y más, cuál es el límite entre una decisión humana y la providencia divina. ¿Cómo sé que es eso lo que Dios quiere para mí? A veces uno fracasa y de repente dice, no, es que fue plan de Dios. A veces no, a veces fue solo fracaso mío. No es que Dios no tenga control, obviamente que sí lo tiene. Pero ¿cómo entiendo providencia y cuidado de Dios y decisión e intención humana? Providencia de Dios es todo lo que tenga que ver con el cuidado de Dios en el mundo. La manera como Él dirige nuestros caminos individualmente, cómo Él gobierna cada aspecto de su creación, cómo Él va devolviendo las malas obras de cada uno según sus merecidos premios y también cómo Él hace con que nadie escape de su control. Pero al mismo tiempo, pese al control de Dios, tú igual tendrás que tomar una decisión. Seguramente el día de mañana, cuando suene la alarma, tendrás que tomar una decisión muy importante. ¿Me levanto o sigo durmiendo? Muy importante. A veces facilitamos, damos posponer el alarma, un peligro. 5 minutitos más, ¿cierto? 5 más. ¿Es una decisión consciente o no? Es una decisión consciente. Pero parece una decisión pequeña comparado a las grandes decisiones de la vida, pero es importante que sepamos que sea cual sea la decisión que vayamos a tomar en la vida, nosotros debemos entender la importancia de tomar una decisión que sea dirigida por Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? El texto de hoy habla de personas que se vieron en una posición donde tenían que tomar decisiones importantísimas, trascendentales. Y esa historia está ahí en el capítulo 24 de Génesis, que marca exactamente la transición del patriarcado de Abraham a Isaac. El texto inicia, de hecho, con Abraham tomando decisiones, iniciando un proceso, pero termina ya con Isaac como protagonista y el siguiente jefe de esta familia, de este clan, que era el clan del pacto. Es importante entender que ese capítulo, el 24, es el capítulo más extenso de Génesis. Por eso yo les mandé ayer, no les mandé el capítulo en realidad, le debía haber mandado, ¿no? Les adelanté que hablaríamos de Isaac. No vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer una gran parte de él, pero es importante que entendamos un poco esa historia. Abra sus Biblias ahí en Génesis 24. Génesis 24, fantástico. Así como Génesis 22, o sea, como todo Génesis obviamente, la habilidad narrativa del autor bíblico es fantástica. Cualquier guionista de Hollywood o de Netflix
quedaría en la nada comparado con Moisés. Mira lo que él hace aquí. Es una historia de amor. Y a todos nosotros nos encantan historias de amor. No es una historia de amor contemporáneo, no es un drama, no es cierto? Una historia ni una comedia romántica ni algo por el estilo. Pero es una historia de amor muy interesante porque es la historia de cómo Isaac y Rebeca se conocieron y se amaron. Era como, parece que fue así como inventado, porque es todo muy interesante, todo muy entretenido. Génesis 24 dice lo siguiente: Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham dijo a su criado más antiguo de la casa, que era quien administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y la tierra, que no tomarás de esta tierra, Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo, Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí le escogerás una esposa. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra?, respondió el criado. ¿Debo entonces llevar su hijo hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera debes llevar mi hijo hasta allá, respondió Abraham. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre, de la tierra de mis parientes, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento. Pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y juró que cumpliría con su encargo. Luego tomó 10 camellos y toda clase de regalos de lo mejor que tenía su amo y partió hacia la ciudad de Nahor, en Harán Naharayim. Allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba a las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Entonces comenzó a orar: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga: por favor, baje usted su cántaro para que yo tome un poco de agua, y me conteste: tome usted, y además daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca, y Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo: ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Sírvase, mi señor, le respondió. Enseguida bajó el cántaro y, sosteniéndolo entre sus manos, le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella dijo: voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. De inmediato vació su cántaro en el abrevadero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua. Repitió la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Mientras tanto, el criado de Abraham la observaba en silencio, para ver si el Señor había coronado su viaje con éxito. Cuando los camellos terminaron de beber, el criado tomó un anillo de oro que pesaba un becá, 5 gramos más o menos, y se lo puso a la joven en la nariz. También le colocó en los brazos 2 pulseras de oro que pesaban 10 siclos, como 110 gramos. Y le preguntó: ¿podría usted decirme de quién es hija y si habrá lugar en la casa de su padre para hospedarnos? Soy hija de Betuel, hijo de Milca y Nahor, respondió ella. A lo que agregó: no solo tenemos lugar para ustedes, sino también tenemos paja y forraje en abundancia para los camellos. Entonces el criado de Abraham se arrodilló postrado ante el Señor y dijo: bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle
su amor y fidelidad a mí y me ha guiado a la casa de sus parientes. La joven corrió a la casa de su madre y allí contó todo lo que le había sucedido. Bueno, ahí la historia sigue después con el siervo de Abraham llegando a la casa, contándole todo lo que pasó. Pero en esa historia es una historia fascinante, porque en esa historia encontramos tres grandes personajes tomando decisiones significativas. Si bien la historia es una iniciativa de Abraham para conseguir una esposa a su hijo Isaac, el personaje principal, obviamente además de Dios, es el siervo. Pero tenemos ahí a Abraham, el siervo y Rebeca. Más adelante va a surgir el hermano de Rebeca, Labán, pero principalmente estos tres. Y por último Isaac, ¿cierto? Que llega al final. Pero, ¿qué pasa aquí en esa historia? Tres grandes decisiones que ellos tomaron, que representa para nosotros, no solamente cómo Dios cuidó y protegió su plan de redención para que llegara a nosotros, por medio de la construcción de un matrimonio sano y adecuado para sus propósitos, pero también en esa historia, de la manera como fue contada, nos muestra cómo estos personajes siguen siendo un modelo de fe a la hora de tomar decisiones. Porque quizás no estés en la situación de Isaac buscando una esposa, quizás sí, o un marido. Pero hay una infinidad de decisiones importantes que debemos tomar y que necesitamos aprender a tomarlas con sabiduría según la palabra de Dios. ¿Cómo ese texto nos enseña a entender la toma de decisiones? Primeramente, veamos el primer personaje que aparece, que es Abraham. Abraham, él inicia la historia decidido a buscar una esposa para su hijo. Él era el patriarca, el líder de la familia. Debemos entender eso, que en la época era común que los padres buscasen matrimonios para sus hijos, porque estamos hablando aquí de una relación mucho más compleja que la sociedad actual. Abraham era como que si fuera un líder tribal, casi como un jefe de Estado. Él tenía cientos, si no miles de personas debajo su administración. Y la esposa de su hijo era un elemento importante en esa construcción, porque no solamente sería una mujer para él, pero sería la persona por medio del cual se cumpliría la promesa de Dios de que se llenarían los descendientes de Abraham en todo el mundo, y por medio de estos descendientes Dios haría venir su plan de redención. Por lo tanto, era una persona muy importante aquí en esa historia, ¿cierto? Obviamente que la riqueza de Abraham es algo significativo, por lo tanto, la persona con la que se relacionaría era un tema también, pero había una preocupación por parte de Abraham. El texto inicia diciendo que Abraham ya estaba entrado en años. Bonita expresión. Creo que debemos ocupar más frecuentemente, ¿cierto? Estoy un poquito entrado en años. Y Abraham estaba ya bastante mayor, su esposa Sara había muerto y Abraham estaba preocupado de que su hijo no se casara con ninguna de las muchachas de los pueblos paganos de la región. Ustedes se acuerdan de la historia de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, la gente que adoraba ídolos paganos, que vivía en una promiscuidad absurda. Él no quería eso para su hijo, ¿cierto? Entonces él elaboró un plan, llama al funcionario más importante, el CEO de la empresa, ¿cierto? Era así como el que tenía el control de todo. Era una decisión tan importante la que demandaba Abraham, que él pone la persona debajo de él, la que estaba en un rango más superior, y le encarga ese problemón, porque es un cacho, digámoslo, ¿no? O sea, buscar la esposa para uno ya es difícil, imagínate para un tercero, que es el hijo de la promesa, por medio de quien viene la salvación del mundo, ¿no? ¿Dónde la encuentro? ¿Cierto? Un problemón. Él lo comisiona a buscar a una esposa y le hace un juramento. Fue serio la cuestión. Lo hace jurar. Ese juramento, el texto lo suaviza, lo dice debajo del muslo, pero es un eufemismo para el órgano genital masculino. Nuestra cultura no hace eso, pero ¿cuál es la idea acá? La fuente de vida, sería como el juramento de la vida. Juro por mi propia vida
algo así. Un juramento serísimo. Entonces no era simplemente un orden, era un vínculo profundo entre los dos de hay un juramento de por medio y yo no puedo fallar. Y él va y establece los requisitos, no tanto requisitos así como debe ser la chica, así o asado, sino que más bien de dónde. Esa era la preocupación principal de Abraham. Vuelva a la tierra ya. Yo no puedo volver porque yo tengo un plan con Dios. Dios me sacó de allá, yo no vuelvo. Y mi hijo tampoco vuelve porque si va puede ser que no se devuelva nunca más. Entonces tenemos un pacto con el Señor y tenemos que estar aquí. Pero usted va y busque dentro de mis parientes una parienta que pueda casarse con mi hijo. Ese fue el encargo que le entregó. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña esa decisión de Abraham? La decisión de buscar una esposa para su hijo. Tres cosas importantes, pero en primer lugar, responsabilidad. Él podría simplemente decir que el Señor se encargue de mi hijo. Yo ya hice de todo. Ya peleé batalla, ya construí una familia, tengo de todo. Está listo. Él que se la arregle y que busque una señora para él. Y no es problema mío. Porque hasta que se case, que tenga hijos, yo ya no estoy acá. Así que mi parte ya lo hice. El Señor que luche con él. Él no se lavó las manos. Él asume, como debiera asumir, la responsabilidad que hiciera suya de cuidar del futuro de su familia. En segundo lugar, Abraham fue bastante objetivo. Él no llama al siervo y le dice, chuta, ¿qué hacemos con ese loquito? Tenemos que encontrarle una chica para él. ¿Dónde vamos a buscar? No sé. Anda por ahí, date una vuelta. Él da instrucciones claras. Ve a tal ciudad y anda a buscar gente allá de mis parientes que tengo por allá. Claro y directo. A veces nos falta para nosotros al momento de tomar decisión esa objetividad. ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Qué es lo que importa? Pero en tercer lugar, y lo más importante, la decisión que tomó Abraham revela la decisión de ser fiel al Señor. Porque él dijo, bajo ninguna circunstancia mi hijo se va a casar con esas mujeres de acá. ¿Por qué? Porque tenemos un pacto con el Señor. Y bajo ninguna circunstancia mi hijo se va a devolver a la tierra de mis antepasados. ¿Por qué? Porque tenemos un pacto con el Señor. Él decidió no transar por ningún motivo su relación con el Señor, su historia con el Señor, su plan con el Señor. No, pero ¿y si puede ser tal vez la evangelizamos, la discipulamos? Él no transó y no hizo ese juego con el Señor de un poquito más para acá, un poquito más para allá. Él fue firme hasta el final. Tenía que ser una esposa que fuera, de cierta manera, el complemento de la promesa, porque la multiplicidad de hijos no iba a venir solamente de uno, tenía que haber una pareja. Por lo tanto, que fuera fiel al Señor era fundamental. Nosotros debemos aprender a tomar decisiones así como Abraham. Decisiones firmes en la verdad bíblica. Decidir no transar nuestros valores al momento de decidir cuando las decisiones que vamos a tomar son poco convenientes. Lo que estaba pidiendo Abraham era poco conveniente de lo práctico. Pero él decidió arriesgarse a lo difícil en vez de transar la verdad. Y eso es lo que hizo, por ejemplo, Daniel. Daniel 1:8, lo llevaron ahí Daniel y sus amigos para servir a un rey pagano como funcionario del rey. Y le hicieron comidas para todos ellos. Las comidas eran ofrecidas a los ídolos. Y Daniel dijo, yo no puedo comer esa cuestión. No es como hoy día que uno dice, no, mi religión no me permite y uno pasa piola. ¿Sabe lo que hacían cuando la gente se rehusaba a comer la comida del rey? A ellos lo mataban, por mucho menos lo mataban. O sea, ellos estaban vivos por un milagro. ¿Qué dijo Daniel? Llama al funcionario, ¿sabe qué, compadre? No, nosotros tenemos un tema aquí, no podemos comer esa cuestión.
Y el texto bíblico dice que él decidió firmemente no contaminarse con la comida del rey. Contaminarse. Que esa sea nuestra decisión también. Pero hay un segundo personaje, y quizás el personaje más interesante, que es el siervo. No sabemos su nombre. Quizás algunos creen que puede ser Eleazar. ¿Se acuerda que cuando hace mucho tiempo Abraham no tenía hijos? Y él estaba hablando con el Señor y el Señor le dice: Abraham, te voy a dar un hijo. No, Señor, ¿cómo va? Mira mi estado, ya estoy viejo. Mis bienes van a mi siervo Eleazar. Quizás sea este. No sabemos quién es. Pero ¿qué recibió un cacho? Sí recibió un encargo complicadísimo. Porque implicaba primeramente en un viaje de casi 3.000 kilómetros, que es casi de aquí a Belo Horizonte, ¿cierto? Un poquito menos. Belo Horizonte está como más cerca incluso. Es casi eso. Casi 3.000 kilómetros a pata, no en avión, ni en bus, con un montón de camellos, de bienes carísimos, de regalos, por caminos peligrosos, arriesgando ser asaltados, golpeados, asesinados. Por lo tanto, era un encargo complicado. Más encima, tenía que ubicar la familia de Abraham. No había Waze, no había Facebook, no había una foto. Mira, esto es. Aquí está la foto de mi tío, la foto de mi abuelo, la foto de mi hermano, nada. Voy allá y voy a preguntar: ¿quién aquí es pariente de Abraham? Algo así. Complicadísimo, ¿cierto? Más encima, tiene que convencer a la dama de que su amo, el joven, era un buen partido. Era un tipo que valía la pena abandonar todo en su tierra, viajar 3.000 kilómetros y nunca más volver a ver sus padres. Era eso la tarea que le tocaba. Y obviamente tenía que ser una mujer digna, una mujer con valores, una mujer, ¿cierto? Y obviamente bonita, porque digamos las cosas como son, ¿cierto? La belleza es parte importante y la Biblia lo menciona. De hecho, hay un elemento interesante de cómo Dios utiliza a las mujeres bonitas en la historia. Tenemos a Sara, tenemos a Rebeca, tenemos a Raquel, Esther, varias mujeres, ¿no? Bueno, Dios sabe lo que hace. Pero este caballero, así como un siervo fiel, abraza la misión y va. Toma una postura digna y él estaba convencido aquí de que la misión de su Señor era la suya. Era un hombre creyente, podemos decirlo así, ¿cierto? Él compartía de la devoción de Abraham y él incluso anticipa problemas, porque él pregunta a su Señor, Abraham: ¿y qué pasa si la niña no quiere venir? Y Abraham le dijo: mira, si la niña no quiere venir al final, ahí hicimos nuestra parte, ahí es con Dios. Porque de ninguna manera me llevarás mi hijo para allá. Entonces él se había ya imaginado escenarios de lo que puede haber pasado. Un tipo estratégico, ¿cierto? Y la muestra de su estrategia es que él viaja y llega ya en el periodo poniente del día al pozo de la ciudad. Porque era en el pozo donde las chicas de la ciudad salían a buscar agua. Yo no sé, no sabría decir hoy día cuál es el lugar donde las chicas normalmente se reúnen, las solteras. Dejémoslo ahí nomás. Volvemos acá. Él fue estratégico. Porque uno dice: ¿dónde voy a encontrar chicas solteras? ¿Qué hacen ellas? Ellas van normalmente por la cultura, van al pozo y fue allí. Pero allí él no se confía solamente en su estrategia, en su mirada, en su perspectiva, en un análisis carnal. Así como que voy a ver la más bonita, la que parece más bien hecha, ¿cierto? La que parece así como que con cara de reina, a esa le voy. No, él ora al Señor. Mira qué interesante. Ojo, esta es la primera oración registrada en la Biblia con un pedido específico hacia Dios. Obviamente que hubo gente que oró antes, ¿no?
Está la oración de Jabes también, pero registrada como oración, registrada en la Biblia, tal cual es la primera. Y él ora al Señor. Y esa oración es una revelación de que él estaba consciente de que su tarea era gigantesca y él era limitado. Él sabía que contaba con el favor del Señor, porque ¿qué es lo que dijo Abraham? El ángel del Señor va delante tuyo y te va a ayudar en eso. Entonces él confiaba y dependía del Señor, por eso oró. Y por lo tanto esa oración manifiesta la fe que él tenía de que Dios era un agente activo, presente, que por medio de eventos normales de la vida actuaba. Porque ¿qué es lo que pide? Él pide, igual fue osado, porque él pide al Señor, Señor, él no dijo simplemente, Señor, muéstrame aquí la chica, que sea la chica que me ofrezca agua. Eso es fácil. Quizás todas podrían haber hecho eso. Pero él dice, Señor, que sea aquella que me ofrezca agua a mí y a todos mis camellos. Son 10 camellos. Cada camello toma 40 litros de agua máximo. ¿Ustedes ya han cambiado esos bidones de 20 litros? Lo tanto que pesa. La hernia de disco que debe provocar cargar esa cuestión. 40 litros por camello, son 10 camellos, son 400 litros. Es mucha agua. Ya vamos a entrar en ese detalle, pero eso es lo que pide, algo así como que la mujer se ofrezca a ese tipo de sacrificio. Sería algo notable, ¿no? Pero ¿qué quería con eso? ¿Por qué hizo ese pedido tan raro? Porque por medio de este pedido, él estaba mirando varias cosas. Uno, no solamente que Dios indicara, pero que fuera una mujer naturalmente generosa. La generosidad y la hospitalidad es la marca aquí de Rebeca en ese texto y en su vida. Generosa y servicial, dispuesta a servir. La hospitalidad aquí es la característica principal en ella. Pero también una mujer sana físicamente, por razones obvias, con fuerza física, pero también una mujer proactiva. Porque lo que él pidió fue que ella tome la iniciativa de dar de beber a mis camellos. Que no fuera reactiva, sino que proactiva. Mostrando todo eso, los aspectos del carácter de la joven. Pero también, al fin y al cabo, él pide, Señor, elige tú la mujer y no yo. Fue sabio. Cuando el Señor levanta y le muestra a Rebeca por medio de estos pasos todos, él se arrodilla y alaba al Señor. Y de hecho lo hace 2 veces. Porque acreditaba a Dios el éxito de su misión. De ninguna manera él llegó así como que, oye, yo soy el casamentero más seco que el mundo. Crucé el mundo y encontré la perfecta. Él no se creía a sí mismo, sino que alaba al Señor. Y fue una decisión profundamente interesante porque él era piadoso, pero a la vez astuto. El viejo, porque era ya un hermano mayor, era sabio. Porque ¿qué pasa? ¿Cómo me la llevo para casa? ¿Qué hago? ¿Cómo convenzo a su familia de que yo soy una persona que vale la pena seguir y que no soy un loco, ¿no es cierto? ¿Cómo lo convenzo? No tengo cómo hacer aquí una llamada, un FaceTime aquí No. Entonces él fue a su casa y le hace un speech. El texto es extenso porque la segunda parte del capítulo es él contando todo al padre, al hermano Labán, que probablemente en ese momento debiera ser el líder de la familia ya por la edad o la incapacidad del padre Betuel, y obviamente a la niña, contando toda esa historia para convencerles a ellos. Y ese relato es interesantísimo porque se dice que quien cuenta un cuento agrega un punto, algo así, ¿no? Él contó la historia de manera que fuera convincente para el corazón de los que escuchaban. Él va con esa historia mostrar que, mira, mi señor es un hombre muy rico. Labán se le creció el ojo de ese tamaño. Porque primero,
llega su hermana con regalos. Un anillo de oro, 5,5 gramos pesaba más o menos. Con pulseras de oro, 110 gramos. ¿Cuánto debe estar saliendo eso, Rodo? ¿Cómo? 7,5 millones. Así. Esos fueron los regalos que él le dio en el pozo. Ni siquiera había abierto la caja con los regalos de verdad. Eso fue solamente por la agüita que él le pagó. Entonces, cuando ella llega, Labán, la Biblia dice que Labán vio, y cuando Labán vio las cosas ricas que ella estaba trayendo, él toma la iniciativa de él mismo preparar todo para los huéspedes. Ah, qué generoso Labán. ¿Eh? Pero el siervo le dice, mi señor es muy rico, es muy mayor, lo que es importante, mostrando que el niño que se iba a casar iba a estar en el trono prontamente. Tiene un único hijo. Ese hijo le nació cuando mi señor ya era mayor, para que no quedara con la idea de que un viejo de 50, 60, 70 años que nunca se casó. No, es un joven que nunca se casó y que es el heredero único de mi señor. Y mi señor me envió para acá para que él se casara con una joven de aquí, de esa familia, y que fuera su única esposa, garantizando para ella y para sus hijos la certeza de que él no iba a tener múltiples esposas para dividir su tesoro con varias otras personas. Entonces él estaba todo en su plan, contando todo eso, pero principalmente él cuenta también cómo el Señor guió todo para hacerles ver que él había llegado ahí porque el Señor lo puso ahí. Tanto que, y su speech fue tan bueno, que ellos dijeron, nada más que decir, ¿qué le vamos a decir? No podemos decir ni que sí ni que no, sino que eso que quiso el Señor y ya está, listo, ok, aprobado, perfecto. Y mira cómo es interesante, por medio de la oración, por medio de la súplica, el Señor transformó un problemón en algo que fue rápidamente resuelto. Porque la idea es que él viajó por quizás 1 mes y medio, pero llega ahí y al llegar a la ciudad ya encuentra a la niña. Y ya va a su casa, y era a su casa y les habla y ya está, y todo listo. Todo resuelto. Por medio de la oración. Por medio de la manifestación de su dependencia a Dios. Eso es oración. Cuando tomamos decisiones, normalmente oramos después, cuando ya la embarramos, ¿cierto? Cuando ya se complicó todo, se turbó todo. Ay, Señor, ¿y ahora qué hago? No sé, ahí oramos. Debemos orar antes. Debemos confiar en el Señor antes. Debemos buscar al Señor antes. Él no solamente ora para pedir, pero también 2 veces ora para agradecer, acreditando al Señor el éxito de su misión. Ahora, que yo ore no elimina el hecho de que yo soy un ser pensante, que Dios me haya dado un cerebro que funciona en la mayoría de las veces. Tú puedes pensar y puedes llegar a conclusiones lógicas sabias. Por lo tanto, lo que aprendemos con este siervo es ocupar tanto la sabiduría como la piedad, para que nuestra sabiduría sea sierva de la piedad, para que nuestra sabiduría, nuestra astucia, sea utilizado en el marco de la devoción al Señor, no como su competencia, pero como un elemento integral de cómo Dios hace las cosas. Por eso mismo que Jesús dijo que debemos ser sencillos como las palomas, pero astutos como las serpientes. ¿Cierto? Debemos orar más. Pero está aquí la decisión de Rebeca, que fue una decisión muy importante y muy complicada. Porque piensen ustedes, un día normal, Rebeca probablemente debiera ser una adolescente entre 15 y 18 años, pongámosle ahí. Y un día normal se levantó, estaba haciendo sus cosas, le correspondía ir a buscar agua allá en el pozo. Era un viajecito, ¿cierto? A pata, afuera de la ciudad. Probablemente había una estructura donde tenía que hacer fuerza física para bajar agua del pozo, jalar agua del pozo y llenar su cántaro. Era todo un temita ahí que
estaba acostumbrada, pero ella no sabía que en ese día su vida iba a cambiar. Qué fantástico, ¿no? Cuando ella se despertó, no se imaginaba que iba a terminar el día novia de un tipo que tenía mucha plata y que vivía en otro lado. Y que más que mucha plata, que en ese día ella iba a entrar en la historia de la redención de una forma fantástica. Es interesante porque ella eh, es encontrada en la historia en su hábitat natural, mostrando en su propio contexto su verdadero carácter. Y es eso lo que hace el siervo. Ve a ella en un pozo que era el conocido por ella, de su casa, de su gente, cómo era ella de verdad. Pero llega un caballero desconocido y le pide agua. Ella no sabía que era una prueba divina, ¿no? Nosotros sabemos, estamos leyendo aquí y el autor bíblico ya nos adelanta quién era ella, ah, quién eran sus padres, que ella era bonita, que ella era virgen. O sea, para que el lector sepa que ella se encajaba en todos los requisitos que eran necesarios para la situación. Él pide agua y ella le da. De partida, ese gesto que uno puede decir, pero ¿qué cuesta darle un poquito de agua a un viajero cansado? Está ahí en el pozo mismo. Pensándolo bien, es un cacho, porque, chuta, recién volví, pues loco. Búscate tú una cuestión y saca, ¿cierto? Me va a hacer volver a llenar, porque si te doy, queda menos, tengo que volver yo para buscar más para mí. La gente está esperando en mi casa. Pero bueno, ella generosamente accede y le entrega agua. El tipo bebe. Y luego ella se da cuenta que él tiene 10 camellos. Seguramente entendió que venía de un viaje largo y estaba ahí y seguramente no tenían los recursos como que para sacar el agua. Ella se ofrece. Eso no es menor. Si imaginamos que dar o levantar desde un pozo 400 litros de agua y ir y volver una y otra vez y bajar y subir y bajar y subir, ella estuvo harto rato ahí. Dedicó bastante tiempo para un completo desconocido, sin la promesa de ganar nada con eso. Y más, con el temor de ser reprendida, porque, oye, ¿por qué tardaste tanto? Fuiste por el agua y no volviste nunca más. ¿Qué pasó? No, que había un caballero que me pidió un poco de agua y yo decidí darle agua para sus camellos y eran 10, así que me tomó harto tiempo. Así que interrumpió todo el ciclo del trabajo de su casa por esto. Y es interesante porque el versículo 20, si usted abre su Biblia y revisa el versículo 20, que es fantástico, porque ¿qué dice el versículo 20? ¿Cuántas veces nosotros, a veces uno entra a una tienda y la persona que te atiende, como que te atiende así con una cara de odio mi trabajo? Y uno tiene que, disculpa, molestar, es que quisiera comprar, ¿cierto? Y la persona te atiende como que le da, a veces a algunos me dan miedo, así como que son agresivos incluso, ¿cierto? Y eso que es su pega, es su trabajo, vender, están ahí para eso, le pagan para eso. Ella no estaba ganando nada con eso, el manso trabajo, más encima en la preocupación de lo que le iban a decir en la casa, ¿qué es lo que dice? De inmediato, ella vació su cántaro y volvió corriendo. No así como que chuta, qué lata, tengo que ir y ahora me fue mal porque justo me topó ahora que viene ese loco. Debería haber venido antes. No va regañadiente, no va reclamando, no va murmurando. Ella fue decidida rápidamente, con mucha iniciativa, con ganas. Y repitió, dice, repitió la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Agua hasta morir. Vació el pozo. Esa decisión de ser extravagantemente generosa a un total desconocido, sin esperar nada en cambio, es lo que revela el carácter de Rebeca. Ella decidió hacerlo y ella lo hizo muy bien. Ahora, esa decisión
Prontamente fue reconocida por el caballero que le dio esos bienes. Ella quedó feliz, claro, volvió toda feliz a su casa. Mira, mamá, lo que me regalaron. Y ahí entonces el caballero va a su casa, después de ser invitado, y cuenta la historia. Cuando cuenta la historia, la familia le da el permiso para que se casara. Hasta ahí nadie le preguntó nada a ella, en todo caso. Pero llega un momento, porque igual esa gente igual son pillos, porque la letra chica de la costumbre de la época era, ok, le dan permiso, pero ¿para qué apurar tanto? Esperemos acá un poquito, unos 10 días, para que la niña se despida de sus amigos, de su familia, porque piensa por un instante, ¿qué es lo que estaba haciendo la niña? Yendo a buscar agua. Seguramente no era el único trabajo que hacía. Si ella se va, ¿y quién va a buscar agua ahora? Perdimos no solamente mano de obra directa, pero una mano de obra futura, porque sus hijos ya no van a estar aquí. Y sus hijos nos van a producir riqueza aquí. Van a estar en el otro lado. Nosotros perdimos. Entonces ellos trataban de postergar un poco esa pérdida, además obviamente del tema emocional, pero pasando un poquito la historia adelante. Uno de los hijos de Rebeca volvió a buscar una esposa justamente con su tío Labán y se quedó 20 años. Entonces la gente que está leyendo como que sabe que quedarse ahí más tiempo era un peligro. ¿Qué hace el jefe, el siervo? No, tenemos que irnos al tiro, no podemos quedarnos mucho, tenemos que volver pronto porque el Señor ya me bendijo, así que no quiero arriesgar que algo no funcione en el plan del Señor. ¿Pero qué hizo la familia? La familia no quería que ella fuera, o tan prontamente. Y ahí entonces la familia la pone en aprietos. ¿Por qué? Le dice, bueno, ya que usted quiere ir, preguntemos a la niña. Era una adolescente. Y tu papá le pregunta, ¿quieres seguir aquí con tu familia que te ama, que te ha cuidado todos los días de tu vida? ¿O quieres salir ahora al tiro con un desconocido para casarse con sabe quién está al otro lado? ¿Cuál sería la reacción de un adolescente bajo esa presión? Miedo. No, ¿sabe qué? No, mejor esperar, ¿no? O el temor de perder la mamá y toda la familia. Naturalmente esa sería una respuesta que una joven podría dar en ese momento. ¿Qué dice ella? No, sí, yo voy. Y punto. Y se acabó la historia. Qué importante la decisión de Rebeca, porque muestra aquí que ella tampoco era débil, no solamente en otros aspectos del carácter como ya vimos, pero ella no era débil en su postura y en sus decisiones. Ella había abrazado y se estaba convencida de que eso era lo que Dios quería para ella, y ella se lanza contra la voluntad de su familia. Ella decidió ir en pos de lo que Dios había puesto como historia para ella. Al decir que sí, ella estaba haciendo lo mismo que hizo Abraham cuando dejó atrás su familia, la tierra de sus parientes, y fue a su tierra, a la tierra que Dios le había prometido. Nosotros recién nos devolvimos a Brasil para ver los parientes, ver la gente, ¿cierto? Ella no iba a tener esa oportunidad de regresar a su tierra, de ver a su familia. Nunca más volvería a ver la carita de su mamá, de su papá. Ellos morirían, serían enterrados, sin que ella ni siquiera supiera de esto. Es fuerte. Pero por saber que es voluntad del Señor, ella dijo sí. Tanta generosidad, tanta hermosura en su carácter, muestra que nosotros también debemos decidir como ella. Debemos decidir ser generosos siempre, ser íntegros siempre, por medio de la hospitalidad, por medio de la generosidad, cuando nadie nos ve, cuando no nos recompensarán por ello.
Un carácter excelente siempre te guiará a las mejores decisiones. Sondea tu corazón al momento de tomar una decisión. A veces uno se ve tentado a decidir tales cosas simplemente por codicia, como fue con Labán. Y esa historia pone el contraste, la codicia de Labán y las generosidades de Rebeca. Es por eso que Rebeca es la que entra en la historia del pacto. Dios es más glorificado cuando nosotros somos excelentes en lo cotidiano. Excelentes en lo cotidiano. Con gente común. Con gente que no te puede retribuir. Decida ser excelente moralmente ahí. Y decida no ser movido por la codicia ni por las ganancias personales. Sé como Rebeca el contraste. Cómo tomar buenas decisiones a diario. Cómo poder tomar buenas decisiones. Recuerda que debemos decidir como Abraham y no transar los valores del reino por los beneficios temporales. Debemos decidir también como el siervo, con piedad, oración, pero también con astucia y sabiduría, sabiendo que todo eso va a redundar en adoración a Dios. Pero también debemos decidir como Rebeca, con integridad. Decida ser íntegro para que Dios utilice su integridad para su gloria. La historia termina al final del capítulo, versículos 67, 66, 67, con el encuentro de Isaac y Rebeca. Porque alguien va a decir, todo muy bonito, muchas decisiones fueron tomadas, pero ¿ellos se amaban? Porque parece que un matrimonio arreglado, como que no había amor, era como un trámite. Pero el texto es hermoso en dejar eso bien claro. Al encontrarse, dice el texto 67, luego Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca. Mira cómo la historia termina. Es una historia de amor, guiada por el Señor, por medio de muchas decisiones. Los dos jovencitos terminaron con el corazón llenito para la gloria de Jesús. ¡Qué fantástico! Que nuestras vidas sean guiadas por estas decisiones, para que Dios sea más glorificado por medio de nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos dé decisiones sabias. Señor,